Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy intentaremos aproximarnos a una de las preguntas más fascinantes y complejas de la ciencia, y lo haremos al ritmo de la música. El recorrido empieza en la semifinal de la Copa UEFA de 1989, continúa dentro de la cabeza de un científico donde había gatos y partículas, y finaliza con un concepto que nos permite acercarnos a una respuesta, una que además estamos buscando fuera de nuestro planeta. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Chavi Zone, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. La historia de hoy comienza en Múnich, el 19 de abril de 1989. Estamos en el Estadio Olímpico y hay 70.000 personas en las gradas. El partido todavía no ha empezado, pero ya se siente el nerviosismo. Sobre el césped, los jugadores del Bayern Múnich calientan como calientan los alemanes, en silencio, serios, estirando cada músculo según el protocolo. Al otro lado de la cancha, los jugadores del Napoli hacen más o menos lo mismo, y todo es completamente normal. Después de todo, así se ve un estadio antes de que empiece el partido. Cuerpos que se preparan y el murmullo sordo de la gente que espera. La situación deportiva es esta. El Napoli ganó el partido de ida en Italia 2-0, así que esta noche, si ganan, empatan o pierden por menos de 2 goles de diferencia, pasan a la final de la Copa UEFA. Tienen margen. Pero también tienen algo más, algo que no aparece en ningún análisis táctico. Tienen a Diego Armando Maradona. Y Maradona, esa noche, tiene ganas de bailar. O al menos eso parece, porque en algún momento de ese calentamiento rutinario que luego se volvió mítico, los altavoces del estadio empezaron a emitir una canción, una de una banda austriaca, y un ritmo que llevaba 5 años instalado en cada discoteca y estadio de Europa. Y lo que pasó después es una de las imágenes más extrañas y hermosas que ha producido el fútbol. Maradona, con sus míticos zapatos Puma desatados, comienza a mover la cadera, a soltar los músculos y a dar saltitos. Luego, con una pelota a sus pies, hace algo que ningún protocolo de calentamiento incluye. Empezó a hacer malabares. Y no de cualquier manera, al ritmo de la música. La pelota sube, baja, pasa de un pie a otro, sube al muslo, al hombro, a la nuca y a la cabeza, y ahí la equilibra para volver a elevarla. El mejor jugador del mundo convierte el calentamiento antes de una semifinal en una actuación circense de 5 minutos,
delante de 70.000 fanáticos del equipo al que tiene que enfrentar en menos de una hora. Esa noche el Napoli empató 2-2 y pasó a la final, que le ganaron al Stuttgart, coronándose campeones de Europa, y Maradona jugó exactamente como cabe esperar de alguien que se prepara haciendo malabares. Y la canción que sonaba esa noche se llama Live is Life y es de una banda austriaca llamada Opus. Opus nació en Graz, Austria, en 1973. Eran 5 amigos músicos que llevaban un tiempo tocando covers y decidieron que ya era hora de tener un nombre oficial con el cual presentarse ante el mundo con sus propias canciones. El tecladista que estudiaba música clásica propuso un nombre corto que sonara bien en los afiches: Opus, una palabra en latín que significa obra. Y funciona muy bien, sobre todo escrito en mayúsculas en una cartelera. Pasan 11 años haciendo música, lanzando discos y tocando principalmente en Austria y Alemania, sin que el mundo más allá de esa región preste demasiada atención. En 1984 deciden celebrar su 1º aniversario de una manera especial: un concierto en Overworld, una ciudad pequeña al sureste de Austria, que además servirá para grabar su primer álbum en vivo. Logran reunir a 5.000 personas y todo está listo para la grabación. Para la ocasión, el guitarrista Ewald Flecher ha compuesto una canción nueva. La escribió durante unas vacaciones en Ibiza, sentado en una plaza, con el ruido del verano mediterráneo alrededor. La canción se llama Live is Life y va a ser el tema central del álbum. El concierto empieza puntualmente y el público participa con energía. Y hacia el final llega el momento de tocar por primera vez Live is Life. La banda la toca y el público la escucha, pero entonces ocurre algo. Resulta que la cinta del sistema de grabación multipista que están usando para registrar el concierto se terminó exactamente en medio de la canción. El productor subió al escenario y les explicó a los miembros de la banda el problema. Si quieren tener la canción en el álbum, van a tener que tocarla de nuevo. Así que la tocan de nuevo, como bis al final del concierto. Y claro, la segunda vez salió mucho mejor, porque el público ya la había escuchado una vez, ya sabe cómo funciona el coro y ya entiende cuándo tiene que sumarse y aplaudir y cantar. La segunda toma tiene algo que la primera no podía tener: 5.000 personas que ya conocen la canción y la cantan con todo. Se escucha en la grabación, de hecho, las voces del público, los aplausos que se filtran entre las estrofas, el ruido de algo que está pasando de verdad y no de algo que está siendo reproducido. Esa segunda toma es la que finalmente se publicó, es la que llegó al número 1 en Austria durante 8 semanas, en Francia durante 7, en Suecia durante 4. Es la que sonó en los altavoces del Estadio Olímpico de Múnich el 19 de abril de 1989, y es la que hoy acumula más de 245 millones de reproducciones en Spotify. Y nunca grabaron otra versión. Live is Life no existe en versión de estudio. Nunca hubo una. La única grabación es ese concierto en Overworld, esa segunda toma que ocurrió porque algo salió mal. La canción, cuyo título dice que el en vivo es la vida, existe solamente en vivo. Aquí vale la pena detenerse un poco porque hay una suerte de trampa en el título que vale la pena desactivar antes de seguir. Life is Life parece una tautología: la vida es la vida, un círculo sin sentido, hasta que se entiende que live no es del verbo vivir, sino el adjetivo que describe algo en directo, algo en vivo. Se pronuncia distinto, como en live concert, no como en I live here. El acento austriaco de Flecher hacía que sonaran idénticas y medio mundo lo malinterpretó durante años. Pero el significado es otro y está claro. El en vivo es la vida, la experiencia de estar en un escenario con un público, con sonido real y el calor de la gente. Eso es la vida misma, al menos según Opus. Y eso nos regala una pregunta notable, porque al final del día, ¿qué es la vida? No la vida como sensación ni como metáfora. La vida como fenómeno, como cosa que ocurre. ¿Qué es exactamente? La respuesta, evidentemente, es más complicada de lo que parece. Y lo es
desde hace décadas. En 1944, mientras Europa estaba en guerra y la física nuclear construía la bomba más destructiva de la historia, el físico Erwin Schrödinger, tan austriaco como Opus, el mismo del gato y la mecánica cuántica, publicó un libro delgado con un título enorme que parecía salirse mucho de su área de estudio. Ese libro se titula ¿Qué es la vida? El libro reunía una serie de conferencias que Schrödinger había dado en Dublín, en el Trinity College, transcritas y organizadas para el gran público. Que un físico de esa talla se pusiera a hablar de biología ya era inusual, pero que lo hiciera con tanta claridad y consecuencias tan grandes fue algo que muy poca gente anticipó. Vale la pena imaginar el momento. La guerra está en su punto más brutal. Los físicos más brillantes del mundo están divididos entre los que trabajan en la bomba atómica en Los Álamos y los que intentan, en los rincones menos militarizados de la ciencia, pensar en algo que no sea destrucción. Schrödinger lleva años exiliado en Irlanda, lejos de su Austria natal que viró hacia el nazismo. Y en ese contexto, se sienta a pensar en lo contrario de la bomba atómica, no en cómo desintegrar la materia, sino en cómo la materia se organiza para dar lugar a algo tan improbable como un ser vivo. Schrödinger partió de una observación que parece simple, pero que tiene consecuencias profundas. En el universo físico, las cosas tienden al desorden. Un vaso que se rompe no se reensambla solo. El calor pasa de los objetos calientes a los fríos, nunca al revés. El desorden aumenta de manera inexorable. Eso es lo que dice el segundo principio de la termodinámica. La entropía, el desorden, siempre crece en un sistema cerrado. Pero pasa algo curioso. Los organismos vivos hacen exactamente lo contrario. Se reparan, se organizan, mantienen su temperatura corporal independientemente de la del entorno. Reproducen estructuras complejas con una fidelidad extraordinaria, generación tras generación. Una célula fabrica proteínas específicas en el orden correcto, una y otra vez. Un árbol crece hacia arriba, contra la gravedad, acumulando orden en cada rama y en cada hoja. Los seres vivos parecen ser islas locales de orden en un universo que se desordena. ¿Cómo es posible? Schrödinger propuso que los seres vivos se alimentan de lo que llamó entropía negativa. No violan las leyes de la física, toman orden del entorno y lo incorporan, pagando el precio de generar desorden en otro lugar. El animal come, extrae energía organizada de la comida y expulsa calor y desechos. El balance total del universo sigue desordenándose, pero el organismo, mientras tanto, se mantiene organizado. Extrae orden para sostenerse. Hasta aquí, física. Pero Schrödinger fue más lejos. Razonó que si los organismos transmiten características de generación en generación con tanta fidelidad, debe existir algún soporte físico para esa información. Y ese soporte, dijo, debe ser una molécula muy particular. No se la imaginó como una molécula particularmente repetitiva y regular, como lo sería, por ejemplo, un cristal de sal, donde cada unidad es idéntica a la anterior, sino una molécula que pueda almacenar información en secuencia específica y no repetitiva de sus componentes, como un mensaje escrito con un alfabeto químico. La llamó sólido aperiódico. 9 años después, en 1953, James Watson y Francis Crick describieron la estructura del ADN, una doble hélice cuya información está codificada exactamente en la secuencia de sus bases nitrogenadas, 4 letras químicas que se pueden combinar en cualquier orden. Varios de los científicos que trabajaron en ese descubrimiento citaban a Schrödinger como una de sus fuentes de inspiración. Un físico haciendo preguntas incómodas terminó, indirectamente, apuntando hacia la molécula más importante de la biología moderna. Pero la pregunta, en estricto rigor, seguía sin respuesta definitiva. Schrödinger había descrito qué hacen los seres vivos en términos termodinámicos y había predicho el soporte molecular de la herencia. No había dicho, de ninguna manera, qué es lo que hace que algo esté vivo. Well, it was in my childhood days. Oh, Lord, Hace muchos años, cuando yo hacía clases de biología celular en mi vida pasada,
Durante el primer día de clases, me plantaba frente a los asustados estudiantes de primer año de bioquímica y sin más les preguntaba, ¿qué es la vida? Imagínense el impacto de que el primer día de clases en la universidad te hagan esa pregunta, una que claramente es gigante, compleja y confusa y que no estás preparado para contestar. Ahora bien, evidentemente, yo no estaba esperando a que me contestaran, estaba esperando que sus caras mostraran la mueca que hacemos cuando algo se nos escapa de las manos y de la cabeza. Quería que sintieran el peso de la pregunta. Y luego de ese momento de shock, les contaba una historia. La historia de Francisco Varela. Francisco Varela fue un biólogo chileno con formación en filosofía y doctorado en Harvard, que durante su vida estudió las bases biológicas del conocimiento y la vida como fenómeno, desarrollando una interesante trayectoria como investigador hasta su muerte prematura, cuando solo tenía 54 años. En su libro El fenómeno de la vida, Varela propone un experimento mental para atacar el problema de la vida desde otro ángulo. Imaginen, dice Varela, que una criatura inteligente de Marte visita la Tierra para investigar las formas de vida que existen en nuestro planeta. Trae consigo una larga lista de objetos y fenómenos que ha observado. Una roca, un río, un árbol, un cristal de sal, un perro, una llama de fuego, una nube, una semilla seca y un cadáver. El extraterrestre no tiene formación en biología molecular, no sabe nada de células ni ADN, pero es un extraterrestre inteligente y encuentra a alguien que pueda ayudarlo, un campesino. Alguien que ha pasado toda su vida rodeado de cosas vivas y muertas, que sabe distinguir a un animal sano de otro enfermo, y que conoce cuando una planta está muerta aunque todavía se vea verde, que ha visto nacer y morir suficientes cosas como para tener un criterio sólido, aunque no pueda explicarlo en términos técnicos. El campesino mira la lista y empieza a separar sin dudar demasiado. El árbol, vivo. La roca, no. El perro, vivo. El cristal de sal, no. Con la llama, duda un instante. Tiene movimiento. Parece respirar. Y claramente consume combustible, pero al final dice que no. La nube, no. El río, tampoco. La semilla, sí. Aquí el campesino se detiene más tiempo, pero sí. Hay algo adentro que espera. Y el cadáver definitivamente no. Ya no. El marciano queda satisfecho, pero profundamente confundido. Después de todo, al campesino no pareció costarle mucho decidir cuándo algo estaba vivo y cuándo no. ¿Qué criterio está usando, sin saberlo? Varela lo analiza y llega a una conclusión sorprendente. El criterio de sentido común de alguien sin conocimientos científicos es, en su estructura profunda, conceptualmente similar al que la biología formal tardó décadas en articular. El campesino está detectando intuitivamente algo que la ciencia llamará autopoiesis. A principios de los años 70, dos biólogos chilenos publicaron uno de los conceptos más interesantes que ha producido la ciencia chilena. Humberto Maturana y Francisco Varela propusieron que la pregunta ¿qué es la vida? Había sido mal formulada durante siglos. La biología tradicional respondía a esa pregunta haciendo listas de propiedades. Un ser vivo tiene células, tiene ADN, tiene metabolismo, se reproduce, se adapta al entorno, y todas esas características son verdaderas. Pero el problema es que constituyen una descripción, no una explicación. Es como intentar definir un incendio diciendo que hay calor, humo, llamas y madera quemada. Y todo eso puede estar presente como consecuencia del incendio, pero ninguna de esas cosas es lo que hace que el incendio sea un incendio. Para eso se necesita algo más, el proceso. Maturana y Varela propusieron algo diferente. Lo que define a un ser vivo, dijeron, no es de qué está hecho, es lo que hace. Específicamente, un ser vivo es un sistema que se produce a sí mismo de manera continua. Llamaron a esta propiedad autopoiesis, del griego auto, propio, y poiesis, producción. Un sistema autopoiético es aquel que genera sus propios componentes usando sus propios procesos, mantiene sus propios límites y lo hace de manera ininterrumpida. Una célula fabrica sus membranas con sus propias enzimas. Sus enzimas son fabricadas por sus ribosomas, y sus ribosomas son construidos según la información de su ADN. Todo el sistema se sostiene y se reproduce a sí mismo,
usando materiales que toma del entorno, pero transformándolos según su propia organización interna. En ningún momento del proceso hay un director externo que coordine. La organización emerge de la propia red de reacciones. La diferencia con una máquina es fundamental. Una fábrica de sillas produce sillas, algo distinto de sí misma. Dicho de otra manera, una fábrica de sillas no produce fábricas de sillas, produce sillas. Un ser vivo produce sus propios componentes, se produce a sí mismo. La fábrica puede parar y seguir siendo una fábrica, pero el ser vivo, si para, deja de ser un ser vivo. No existen los seres vivos en pausa. Hay un ser vivo o hay materia organizada de alguna manera que alguna vez estuvo viva. La diferencia entre un organismo vivo y un cadáver reciente no es química. Los átomos son los mismos, las moléculas son las mismas. La diferencia es que el proceso se detuvo. Para entender la diferencia entre un organismo vivo y un cadáver reciente, no hace falta buscar sustancias misteriosas ni tampoco fuerzas vitales. Los átomos son los mismos, las moléculas son las mismas. Incluso, muchas reacciones químicas siguen ocurriendo durante un tiempo después de la muerte. Lo que cambió es la organización. La red de procesos que se sostenía a sí misma se interrumpió. Y sin esa red, los mismos componentes empiezan a dispersarse y degradarse. Es el proceso lo que estaba vivo, no la materia que lo constituía. Maturana usaba a veces la imagen de una vela encendida para ilustrar lo que la autopoiesis no es. Porque una vela parece viva, consume combustible, genera calor, mantiene su llama de manera relativamente estable y responde al viento. Pero la llama no produce sus propios componentes. La cera no fabrica más cera. El proceso no se sostiene a sí mismo. Depende completamente de que alguien ponga más combustible. Cuando la cera se acaba, la llama se apaga y no hay nada que la reconstituya. Un ser vivo, en cambio, mientras tiene acceso a materia y energía del entorno, puede sostenerse, repararse y eventualmente reproducirse. La diferencia no es de grado, es cualitativa. Esto tiene una consecuencia que parece filosófica, pero es completamente concreta. La vida no es una propiedad de la materia, es un tipo de organización. No existe una sustancia viva, existen procesos que se organizan de cierta manera. Si esos procesos cesan, la sustancia permanece, pero la vida ya no está. La vida, en otras palabras, es un verbo, no un sustantivo. Todo esto nos conecta de vuelta con Opus de una manera que probablemente Maturana y Varela no anticiparon. El Live is Life describe exactamente eso, algo que solo existe mientras ocurre. Un concierto no es un objeto, es un proceso, y cuando para, no queda el concierto. Quedan personas con recuerdos, un escenario vacío y tal vez una grabación. El concierto en sí solo existió mientras existió, y la grabación de Overward, que es la única versión de Live is Life que existe, capta exactamente eso, el rastro de un proceso irrepetible. Ahora bien, ciertamente definir la vida es un problema hermoso e interesante cuando se hace desde la filosofía o la biología teórica, pero se vuelve urgente y muy práctico cuando alguien tiene que diseñar una sonda para buscarla en otro planeta. La NASA lleva décadas enfrentando esta pregunta en términos operacionales. No pueden enviar a Marte un instrumento que detecte la vida si no saben exactamente qué están buscando. Necesitan una definición que quepa en una especificación técnica y que pueda traducirse en sensores, en análisis químicos y en señales medibles. En otras palabras, no pueden llevarse al campesino de Varela a Marte. La definición que adoptaron como punto de trabajo fue formulada por el químico Gerald Joyce y dice así: la vida es un sistema químico autosustentado capaz de sufrir evolución darwiniana. 3 requisitos. Primero, química, algo hecho de materia, con reacciones que ocurren entre moléculas. Segundo, autosustentación. El sistema tiene que poder mantenerse a sí mismo usando recursos del entorno, sin que nadie lo opere desde afuera. Y tercero, evolución darwiniana. Tiene que poder acumular variaciones que se hereden,
de modo que las útiles persistan y las perjudiciales desaparezcan. La elegancia de esta definición es lo que deja fuera. No dice nada sobre ADN, no exige carbono, no requiere agua líquida, no menciona células. Deja abierta la posibilidad de que en algún lugar del universo exista algo que cumpla con las tres condiciones usando una química completamente diferente a la que conocemos. En Encelado, la luna helada de Saturno con océanos líquidos bajo su corteza de hielo, o en Europa, la luna de Júpiter con condiciones similares, podría haber procesos que cumplan los tres criterios sin parecerse en nada a una bacteria terrestre. Lo que la NASA busca entonces no es la vida como la conocemos. Busca los rastros funcionales de vida, señales de química organizada y activa, gradientes energéticos que algo esté manteniendo, información que se replique con variación. Busca el proceso, no la sustancia. Y probablemente Maturana y Varela estarían de acuerdo. Y hasta aquí las definiciones hacen un trabajo bastante razonable. Pero hay una categoría de cosa en el mundo que las pone a prueba todas al mismo tiempo, que se sienta en la frontera entre lo vivo y lo inerte, y no se mueve de ahí. Los virus. Un virus tiene material genético, ADN o ARN, según el tipo de virus. Tiene una cápside, que es una envoltura proteica que protege ese material. Puede evolucionar. Cambia, se adapta, desarrolla resistencia a los antivirales con una velocidad que desespera a los infectólogos. El virus de la influenza que circula este invierno es distinto al del invierno pasado. El VIH muta tan rápido que diseñar una vacuna contra él ha sido durante décadas un problema sin solución definitiva. Y por supuesto, los coronavirus del mundo entero aprendieron en tiempo real durante la pandemia que los virus evolucionan. Pero un virus fuera de una célula huésped es, básicamente, un cristal de proteína con un mensaje adentro. No tiene metabolismo propio, no se reproduce solo, no consume energía, no hace absolutamente nada. Puede estar en una superficie inerte durante horas o días, completamente pasivo, esperando. ¿Está vivo? Según Schrödinger, no, porque no mantiene una entropía negativa por sí mismo. Con Maturana y Varela, no, porque no es autopoyético, no produce sus propios componentes. Y con la definición de la NASA, a medias, porque puede evolucionar pero no es autosustentado. El virólogo Patrick Forterre ofrece una salida que es incómoda pero honesta. El virus en sí no está vivo, pero el proceso de infección sí lo está. La entidad viva es el sistema formado por el virus y la célula durante la replicación, algo efímero que existe solo mientras dura ese proceso y que produce partículas virales de la misma manera que un organismo produce células hijas. Cuando la infección termina, esa entidad deja de existir. Esto complica las cosas de manera productiva, porque si aceptamos que el virus no está vivo, pero el proceso de infección sí es vivo, entonces la vida no está en las partículas, está en la relación entre ellas, en la organización y en el proceso. Y eso significa que la pregunta ¿está vivo?, referida a un objeto aislado, puede carecer de sentido. La vida podría ser siempre una propiedad relacional, no una propiedad intrínseca de ninguna cosa. Casos como esto aparecen por todos lados. Están también los viroides, que son más simples que los virus, sin cápside, solo una cadena de ARN circular que puede replicarse dentro de ciertas plantas. ¿Están vivos? Y están los priones, proteínas sin ningún ácido nucleico, sin genes, que se propagan haciendo que otras proteínas cambien de forma como un zombi y en cascada, destruyendo el tejido nervioso. El prión es el agente del mal de las vacas locas, del Creutzfeldt-Jakob, y se replica, causa enfermedad, pero no tiene información genética de ningún tipo. Así las cosas, el límite entre lo vivo y lo no vivo no es una línea. Es una zona nebulosa, un gradiente, que la biología sigue negociando. Y el extraterrestre de Varela, con su lista de cosas, encuentra que su campesino tiene razón en casi todo. Pero cuando llega el virus, el campesino duda, y tiene razón en dudar, porque el virus es exactamente el tipo de cosas que revela que la pregunta ¿está vivo?, no siempre tiene una respuesta binaria. A veces, la respuesta depende de cuándo preguntas y de con qué está relacionado lo que observas. La biología tardó décadas en llegar a esa conclusión. El campesino intuitivo lo sabía desde siempre,
pero sin poder formularlo. Schrödinger lo vio desde la física, habló de entropía negativa y predijo el ADN. Maturana y Varela lo formalizaron desde Chile con un concepto que todavía discuten filósofos y biólogos de todo el mundo. Y la NASA lo tradujo a una especificación técnica para construir sondas capaces de buscarla en otros mundos. Y los virus siguen sin responder claramente a ninguna de estas definiciones. Al final del día, tal vez lo que tienen en común un concierto de rock, un partido de fútbol y un ser vivo es eso. Son procesos que solo son lo que son mientras ocurren. La célula que para de producir sus componentes deja de ser una célula viva. El concierto que termina deja de ser un concierto. Y la jugada de Maradona que concluye deja de ser la jugada. Me parece hermoso que Live is Life exista solo en vivo, porque es lo que dice, que el en vivo es la vida. Y la vida, según la mejor ciencia disponible, es algo que solo existe mientras ocurre. Algo que no puede conservarse, solo registrarse. Algo que no puede pausarse, solo terminar. La cinta, cuando grabaron la canción, se acabó en el primer intento y tuvieron que tocarla de nuevo. Y la segunda vez fue mejor, porque el proceso ya había empezado y el público estaba dentro de él. Así hemos llegado al final de esta interesantísima historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons. Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Tíguez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín y Andrea Méndez. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.